recuerdan en la clase pasada, habíamos estado viendo termos, ¿sí? Y lo que habíamos hecho en un principio era calcular el intercambio de calor en un sistema termodinámico teniendo en cuenta ciertos procesos, algunos procesos, ¿sí? En este caso, teníamos 4 procesos. El primero era aumentar la temperatura de 10 litros de agua desde los 22 grados centígrados hasta los 45 grados centígrados, y teníamos dato la capacidad de calor específico. En el B teníamos que enfriar un bloque, ¿sí? Y por eso recuerden que ahí aparecía el signo menos, siempre que el sistema pierde calor, en este caso el bloque de cobre sería nuestro sistema, cuando cede calor, cuando pierde calor, cuando se enfría, obviamente el calor que intercambia tiene un signo negativo. En el C era hacer el cálculo de la energía necesaria para que 800 litros de agua cambien de estado, ¿sí? Y en el D era cambiar la temperatura de una barra de hierro, ¿sí? También cuando se calienta. Entonces, fíjense que en estos procesos tenemos 3 procesos en los cuales el sistema termodinámico que estamos estudiando, del cual estamos haciendo el cálculo, absorbe energía en forma de calor, y son el A, el B y el A, el C y el D, ¿sí? Esos eran los valores que nosotros habíamos calculado, yo los tenía anotados por ahí en la pizarra, lo que ustedes me habían dictado. Y solamente el B, el calor tiene un signo negativo porque en el B, como se dice enfriar, ahí está perdiendo energía en forma de calor, ¿sí? Y estos eran los valores de energía que habíamos calculado en joules. Y quedaba para hoy contestar la pregunta que nos decía, que creo que lo habíamos puesto ahí en ese momento como el segundo ítem, en cuál de estos procesos había un mayor intercambio de energía. Así como están estos resultados, ¿ustedes pueden contestar esa pregunta? ¿Sí? ¿En cuál de esos procesos se intercambia más energía entre el sistema termodinámico y el entorno? Por ahí alguien había hablado de habilitar el micrófono y después se calló. ¿Qué tendrían que hacer para poder hacer una comparación ahí a priori? Primero que todos los resultados estén en las mismas unidades, porque ahí veo que es joule y caloría, y de ahí a Perfecto. recién comparar. Muy bien, perfecto. La observación de lo que está diciendo Agustín es cierto, sí. Si uno mira los números, sí, que diría, de entrada seguramente el C es el que intercambia mayor cantidad de energía, ese proceso termodinámico es el que tiene mayor cantidad de energía en juego. Puede ser que sí, pero bueno, para nosotros poder ser taxativo y decir es esto, lo que necesitamos es hacer un pasaje de unidades en el ítem D. ¿Sí? Vamos a pasar las calorías a Joule para que todos los procesos tengan la energía que intercambian en Joule, y a partir de ahí sí poder decir es esto o es este o es el otro. ¿Sí? En este caso, aquí justamente arriba está, fíjense que quedó de la clase pasada anotada la, la equivalencia, ¿sí? Entonces ahí vamos a hacer directamente un pasaje de unidades, ¿sí? Entonces 4,184 joules es una caloría, ¿sí? Caloría se va con caloría, entonces realizamos esa multiplicación. Obviamente este valor nos va a quedar en joule. ¿Y cuánto les da? $2.092.000. 90, ¿así? No, no, 912, pues, 2092. 92. 2 millones. Ay, no, el borrador. Pues. Ahora sí. 2 millones, repetimos el número, Agustín. 2.092.000. Así, así. No, para que estoy escribiendo cualquiera. Si no se me va el lápiz. Tengo que cambiar la punta. Díctame un número por número, Agustín. Chicos, hoy estoy con fiebre, así que hoy les pido que me banquen.
Profe, 2,092 Cero. Ahora sí. y bueno, Y el resto todos cero. ceros, ¿no tienes ningún otro valor? No, Así. sí. Listo. Listo. ¿Era 500.000 o 506? Me confundí. ¿Es 500.000 6. calorías era? 500.000, No, 6 es el calorías. 6 me parece. 500.006 es. ¿Para qué Ah, voy a yo he buscar? puesto 500.000. Ahí le digo entonces. Ah, Si bueno. es, Dale. si es Igual cada uno lo 506 ve después mil en calorías. 506.000, sí. Así Igual cambia está. ahí. Tengo 506.000, profe, es 2 millones ciento Ajá, diecisiete 117. 2.117.104. 104. Bien, 104. Muy bien. Bueno, ahora sí, una vez que tenemos todos estos procesos, digamos, en unidades de Joule, ahora sí podemos comparar, digamos, y poder decir cuál es el proceso en el cual se está intercambiando mayor cantidad de energía. ¿Cuál sería en este caso? El Sigue ítem D. siendo A, el B, C, C, ¿no? D. Exactamente. El C. Se me terminó la tableta. Ahí. Es el C. Bien. En este caso solamente era en cuál de los procesos intercambiaba mayor cantidad de energía, no importaba si perdía o ganaba, pero en este caso justo absorbe, ¿sí? Y fíjense que se cumple un poco esto de que se cumple siempre, se va a cumplir de que el calor es directamente proporcional a la masa. En este caso el agua, fíjense que nosotros tenemos 850 litros de agua. El que le seguía en valor era el del cobre, ¿sí? 850 kilos de cobre, que era más o menos, digamos, podríamos en algún punto comparar con las cantidades, pero tengan presente siempre eso, que el calor va a depender de la masa con la que estemos trabajando, va a depender del calor específico de la sustancia que estemos enfriando o que estemos calentando, y también va a depender de ese delta de T, ¿sí? En este caso, el que tiene mayor energía es el cambio de estado, ¿sí? Porque bueno, justamente el agua que ustedes ya han visto que tiene los puentes hidrógenos, es lo más difícil de, sí, necesita mucha energía para que se produzca el cambio de estado. Bueno, entonces hasta aquí, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto que íbamos a estudiar dos formas de energía en este proceso, en los procesos termodinámicos en los cuales el sistema intercambia energía con el entorno, ¿sí? Y esas dos formas de energía eran el calor y el trabajo. La clase pasada habíamos visto calor, habíamos definido calor específico, hemos visto cómo calcular el calor, cuáles son las unidades de energía que vamos a utilizar, y ahora nos vamos a concentrar en la segunda parte, es decir, la segunda forma de energía que nuestro sistema puede intercambiar con su entorno, ¿sí? Que es el trabajo. A diferencia del calor, que ya habíamos dicho que se transfiere energía en forma de calor cuando hay una diferencia de temperatura nada más, en el caso del trabajo, ¿sí? Hay intercambio de energía entre el sistema y el entorno, pero el tipo de energía es distinto, ¿sí? Hay un gráfico que ahora no le he puesto porque a mí me gusta mucho, que un poco muestra la diferencia entre el trabajo y el calor. El calor es una forma de transferencia de energía más bien caótica, ¿sí? No hay mucho orden, mientras que cuando la energía se transforma en forma de trabajo, el trabajo tiene cierto orden, hay una dirección para la cual, en la cual se desarrolla. ¿Bien? Ahora, el trabajo ustedes ya han visto en física, digamos que es el producto de una fuerza, digamos, por una longitud, pero nosotros no vamos a concentrar mucho en esas cosas, sino que lo que vamos a hacer es utilizar esos conceptos para trabajar en química, digamos, con el trabajo mecánico, ¿sí? Y de todos los sistemas que nosotros podemos estudiar en química para ver cómo es esa transferencia de energía en forma de trabajo y haciendo hincapié en el trabajo mecánico, en el movimiento mecánico, lo que vamos a estudiar nosotros es básicamente, y son los únicos que nos van a importar, digamos, es el trabajo de expansión, compresión asociados a los sistemas que están formados por gases, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de expansión, ¿a qué nos referimos? Y cuando hablamos de compresión, ¿a qué nos referimos?
¿Qué está sucediendo cuando uno expande o cuando uno comprime? ¿Qué es lo que cambia en los gases? Porque recuerden que de todos El los volumen, sistemas nos profe, vamos a concentrar en el gas. ¿Ah? el volumen o la presión. La El, presión. exactamente, exactamente. De todas las propiedades macroscópicas de un sistema, cuando nosotros expandimos o comprimimos, lo que estamos haciendo es un cambio de volumen, ¿sí? Cambio de volumen, y obviamente en donde nosotros vamos a notar y observar esos cambios de volumen siempre y cuando nosotros tengamos gases, ¿sí? Porque ya hemos visto en líquidos y en sólidos qué pasaba, pues, inclusive en el parcial les preguntaban cuál era, no me acuerdo si era en el tema de ustedes o en cuál, las características del estado sólido, líquido y gaseoso, no van a ser en la comisión 1, pero tenía que ver un poco con esto, ¿sí? De las características de cada sistema. Si nosotros tenemos un gas, son los gases que no tienen volumen propio y que son los que van a adquirir el volumen del recipiente que lo contiene, entonces son ellos los que van a poder expandirse y comprimirse. Por lo tanto, teniendo en cuenta este sistema, que fíjense aquí está el grafiquito, ¿sí? Nosotros aquí adentro tenemos, este es un recipiente de émbolo móvil, es decir que esa tapita negra se puede mover. Aquí adentro tenemos nuestro gas ideal, el sistema con el que vamos a trabajar, fíjense, que en este caso el gas se expande o aumenta su volumen en contra de una fuerza, ¿sí? Que para nosotros esa fuerza va a ser la presión, ¿sí? Entonces directamente el trabajo va a ser menos P por delta de B. Lo que nos importa a nosotros es la variación del volumen. Por eso les decíamos, de todas las formas de movimiento nos vamos a concentrar en los sistemas, en donde tengamos un gas, ¿sí? Y en el proceso de expansión y compresión, porque son los más fáciles. Ya habíamos hablado también cuando hemos dado gases, que el sistema, el estado gaseoso es el más fácil de estudiar, y bueno, en este caso continuamos con eso, no nos metemos en otras cuestiones. Entonces fíjense que si el delta de B es mayor que 0, ¿bien? Aquí fíjense, delta de B es volumen final menos el volumen inicial. Si el delta de B es mayor que 0, ¿sí? El trabajo, que es el producto del delta de B por la presión, porque siempre el gas o se va a expandir o se va a comprimir contra o a favor de una presión, ¿sí? Si se le aplica presión se comprime, y si se expande se va a expandir en contra de una presión. El producto de la presión por el delta de B, fíjense, va a ser una cantidad negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que si un gas se expande, es decir, que si aumenta su volumen, como es el ejemplo que nosotros tenemos aquí, el trabajo es negativo, ¿sí? ¿Negativo para quién? Porque nosotros aquí nos vamos a poner siempre en el lado vamos a ponernos siempre del lado del sistema termodinámico, en este caso del gas, ¿sí? Si este gas se comprime, si este gas se expande y aumenta su volumen, ¿sí? Para poder expandirse y aumentar el volumen, tiene que invertir energía, ¿sí? Entonces, cuando se expande, el trabajo va a ser negativo, porque para poder cambiar el volumen, el sistema, el gas, tiene que hacer un trabajo para expandirse contra esa presión. Si sucede lo contrario al dibujito que tenemos ahí, es decir, si se produce la compresión del gas, ¿sí? El delta de B es negativo y el trabajo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque es el entorno el que aplica, digamos, esa fuerza para disminuir el volumen y para comprimir. Entonces, ¿por qué es positivo el trabajo? Porque en ese intercambio con el sistema, este gas que nosotros tenemos, concentra energías. Yo lo comprimo, estoy concentrando, le estoy aumentando la energía que tiene ese sistema, ¿sí? Obviamente, si nosotros nos vamos a concentrar en realizar el cálculo de W como el producto del delta de B por la presión, ¿sí? Nosotros en gases siempre trabajamos con la presión en atmósferas y el delta de B en litros, por lo tanto ese trabajo que nosotros vamos a calcular va a ser siempre atmósferas por litro, pero a la hora de comparar, de sumar con calor, que vamos a ver que eso lo vamos a hacer cuando veamos el primer principio, nosotros necesitamos que la energía que se intercambia en forma de calor no tenga unidades de atmósferas por litro, sino en Joule. Entonces esta es la equivalencia y que se la tienen que acordar. ¿Sí? Bueno, en general uno cuando empieza a hacer los ejercicios se acuerda, ¿sí? Esta es una de las que yo particularmente no me acuerdo nunca. 101,3 joules es una atmósfera por litro. O sea que siempre que trabajemos con sistemas termodinámicos, en este caso procesos de expansión y compresión de gases ideales, nosotros vamos a calcular el trabajo para comprimir o para expandir
en atmósferas por litro. Para comparar con cualquier otro, vamos a pasarlo a Joule, porque nosotros siempre vamos a trabajar con Joule, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, que hay una convención de signos para el trabajo, que un poco lo que hemos charlado recién, ¿sí? El trabajo va a ser positivo cuando el sistema disminuye su volumen y aumenta la energía, ¿sí? O sea, cuando el entorno ejerce la presión y lo comprime, ahí el sistema está aumentando su energía, o si es el gas, el sistema termodinámico, el que aumenta el volumen y se expande, para poder expandirse necesita invertir energía en ese proceso y por lo tanto ahí el trabajo es negativo porque está perdiendo energía. O sea, el gas cuando expande pierde energía, ¿sí? En forma de trabajo en este caso, ¿sí? Fíjense que ahora estamos hablando de un intercambio de energía del sistema termodinámico y el entorno, teniendo en cuenta al trabajo como forma de energía y no al calor, como hemos hecho en la clase pasada, en la cual el calor se producía el intercambio solamente por una diferencia de temperatura, ¿sí? Ahora es distinto. Entonces, básicamente con la clase de la semana pasada de calor y los cálculos de calor y esto que acabamos de ver de expansión y compresión de gases ideales, digamos como sistema termodinámico para estudiar, estamos agrupando todas las formas de energía de un sistema termodinámico en esos dos grandes grupos, ¿sí? O trabajo o calor. Listo, no hay otra forma, no vamos a trabajar con otra manera. ¿Bien? Ya después vamos a hacer esto. ¿Para qué venía el comentario que les hacía recién? ¿Sí? Que básicamente agrupar todas las formas de energía que puede intercambiar un sistema termodinámico con su entorno en trabajo y calor. Ahora, si yo puedo sumar el trabajo y el calor, lo que voy a encontrar es la variación de la energía interna del sistema, que es este delta D que ustedes tienen aquí, ¿sí? Y la variación de la energía interna de un sistema termodinámico se va a calcular, o sea, matemáticamente nosotros vamos a calcular el delta D como el Q más W, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es concentrar todas las formas de energía del sistema en trabajo, perdón, y en calor, ¿sí? A partir de ahí calculamos esto. El primer principio de la termodinámica, más allá de que esta expresión matemática, esta es la expresión matemática del primer principio, y que cuando decimos energía interna a veces es un concepto bastante complicado, ¿sí? Pero la energía interna no es más que la suma de todas las energías que tiene el sistema, ¿sí? No es más que la suma de todas las formas de energía que tiene un sistema termodinámico. Entonces, básicamente el primer principio de termodinámica es lo que nosotros conocemos y que quizás lo conocemos desde siempre, que se conoce como el principio de conservación de la energía, ¿sí? De todas maneras, es imposible calcular el valor de la energía interna de un sistema, por eso lo único que nosotros medimos es la variación. Y ese es uno de los problemas que se suele presentar en termodinámica, que uno en general una magnitud para un único estado no conoce, pero lo que sí podemos hacer es medir una variación. Y en este caso, la variación de la energía interna va a ser igual a la suma de Q más W, ¿sí? En donde no pierdan nunca de vista que Q puede ser positivo o negativo y W también puede ser positivo o negativo, dependiendo si comprime o expande, y en el calor puede ser positivo o negativo, dependiendo si absorbe energía, libera energía o se enfría y se calienta, que son las formas con las que uno usa generalmente, ¿sí? Entonces, siempre que un sistema experimente cualquier transformación, ¿sí? Desde un estado termodinámico a otro, lo que yo puedo medir en ese proceso es el delta D, que es la variación de la energía interna. Y esa variación de energía interna siempre va a ser la suma del calor más W. O sea, básicamente, chicos, como les digo, el primer principio de la termodinámica hace referencia a la ley de conservación de la energía, ¿sí? Y en estas dos formas de intercambiar energía entre un sistema y su... Entonces, fíjense que aquí, seguramente esto lo han visto en la teoría, algo aquí les dice, a ver, no me acuerdo dónde dice. Se utiliza, les dice aquí, ¿ve? Vamos a utilizar una magnitud o función de estado, ¿sí? Denominada energía interna. Una función de estado. Eso lo han visto en teoría. ¿Qué es una función de estado? Eso es pregunta de parcial en la teoría seguro. ¿Qué es una función de estado? ¿Cuáles son las funciones de estado en los sistemas termodinámicos?
Bueno, el que no lo sepa, ya sabe que tiene que estudiar, sí, sobre todo los que vienen promocionando. Sí, función de estado. Una función de estado es cualquier magnitud cuyo valor solamente, cuya variación solamente depende del estado inicial y del estado final, y no del camino que se siga para llegar de ese estado inicial y de ese estado final. ¿Sí? La variación de la energía interna, o sea, la energía interna es una función de estado y que aparece recién ahora en el primer principio de la termodinámica. Anteriormente ustedes han visto volumen, presión y temperatura, que son funciones de estado y que les hemos estado trabajando en gases, pero bueno, en ese momento no lo hemos visto así. Bien, bueno, volviendo nosotros al trabajo, lo que quería hacer era llevarlo un poco así, bueno, tenemos calor, tenemos trabajo, esas dos formas de intercambio, lo que nos va, de energía entre el sistema y el entorno, nos permite a nosotros calcular la variación de la energía interna del sistema. Vamos a resolver este ejercicio respecto al trabajo. Les dice, una muestra de nitrógeno gaseoso expande su volumen de 1,6 litros a 5,4 litros a temperatura constante, ¿sí? Es decir, la temperatura no se está modificando. Y entonces como que está todo ahí termostatizado, ¿sí? Al no modificar la temperatura no está intercambiando el sistema termodinámico con su entorno, no está intercambiando energía en forma de calor, sería en este caso. Para eso se les pone. Y les dice, calcule el trabajo realizado en Joule, ¿sí? Y siempre presten atención a estas indicaciones, porque en el parcial también si se les dice, calcule el trabajo en Joule, por más que ustedes vayan a hacer el cálculo del trabajo para un proceso de expansión-compresión, no pueden ponerlo en atmósferas por litro, ¿sí? Tienen que hacer la convención a Joule. Y les dice, si el gas se expande, y les da varias opciones, contra el vacío, ¿sí? Si el gas se expande contra una presión constante de 0,8 atmósferas, y C, si se está expandiendo contra una presión constante de 3,7 atmósferas. ¿Sí? Fíjense que son tres condiciones. Y después de hacer esos cálculos, porque la primera parte es cálculo, les dice, responde a las siguientes cuestiones. ¿Los estados inicial y final en esas tres situaciones son iguales o diferentes? ¿El valor de W calculado en ellas es igual o diferente? Analice sus respuestas e indique si para usted el trabajo es una función de estado. ¿Sí? Y habíamos dicho qué pasa. Una función de estado es aquella en la cual el valor, cuando cambia de un estado inicial a un estado final, tiene un único valor, ¿sí? No importa el camino por el cual se llega a ese estado inicial y a ese estado final. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esta pregunta es muy de parcial, de teoría. Vamos a pensar en nuestro sistema. Les dice a ustedes, una muestra de nitrógeno gaseoso expande su volumen de 1,6 litros a 5,4 litros a temperatura constante. Es decir, que nosotros inicialmente, ¿sí? Este sería mi estado inicial, este sería mi estado final. Yo tengo aquí una muestra de gas, ¿sí? Como vamos a expandir, vamos a hacer cambio de volumen. Esta tapita que yo les dibujo aquí es lo que nosotros decimos siempre el émbolo móvil, es decir, que esto se va a poder mover. Y me dice que inicialmente ese gas tiene un volumen igual a 1,6 atmósferas, ¿sí? Atmósferas, litros. Esto es 1,6 litros. Y el estado final, para llegar al estado final, sufre un proceso de expansión, es decir, de aumento de volumen, en donde el volumen final es 5,4 litros, ¿sí? Este sería mi estado inicial y mi estado final. Ahora, para expandirse, porque eso es lo que me está diciendo ahora, cuando se expande contra una determinada presión, ¿sí? Vamos a unificar el dibujito como hace rato ahí, ¿sí? Se expande contra, horrible está el dibujo, chicos, vamos a borrarlo. En el primer caso me dice se expande contra el vacío, ¿sí? Para el caso A. Aquí me dice contra el vacío. ¿Qué quiere decir contra el vacío? Que aquí arriba no estoy ejerciendo ninguna presión, ¿sí? Directamente dejo que el gas se expanda, aumente su volumen, pero no se está expandiendo contra nada, ¿sí? O sea, está ahí y cambia el volumen. Para el ítem A, si nosotros hacemos el cálculo de la expansión contra el vacío, ¿sí? Que habíamos visto que W era igual a ¿qué? A menos la presión, ¿sí?
por el delta de B. Delta de B nosotros ya sabemos que es volumen final menos el volumen inicial, pero en este caso, si se está expandiendo contra el vacío, este valor de presión es 0. No hay nada contra lo que se está expandiendo. Solito está cambiando el volumen, pero contra ninguna presión. Ese pasa en el primer proceso, en el proceso A. Por lo tanto, si la presión es 0, ¿qué es lo que pasa aquí? W, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Vamos ahora al otro caso, que es el B. En el B me dice que se está expandiendo contra una presión constante de 0,8 atmósferas. Es decir, que aquí sí estoy ejerciendo una presión y que esta presión es igual a 0,8 atmósferas. 0,8. Aquí vamos a repetir el dibujo. 0,8 atmósferas. Bien. Entonces, si ahora voy a calcular para el ítem B cuánto vale el trabajo va a ser igual a menos la presión, que la presión aquí en este caso es 0,8 atmósferas, ¿sí? Por el delta de B, que el delta de B es el volumen final menos el volumen inicial, ¿sí? Obviamente el volumen está en litros. ¿Y cuánto les da ese valor de trabajo? Calculen y me dicen ustedes. Yo los espero. 3,04 atmósferas por litro. 3,04 atmósferas por litro. Recordemos que aquí nos decía, calcule el trabajo realizado en Joule. Entonces yo ahora voy a hacer el pasaje de unidades de atmósferas por litro a Joule. Y si mal no recuerdo, una atmósfera por litro era 103,1, 101,3. ¿Quién se acuerda? 101,3. Bien. 101,3 joules, entonces atmósferas por litro se va con atmósfera por litro y aquí voy a obtener el valor del trabajo, pero en una unidad que me están pidiendo que es el joule. Díganme ustedes cuánto les sale. ¿Cuánto les da? 300 y algo. $307,9. Bien. ¿Sí? Entonces este es el trabajo para nuestro segundo proceso. Bien. Ahora vamos a cambiar el color, vamos a poner celeste. Entonces, en el C me dicen que está pasando lo mismo, ¿sí? Se está expandiendo de 1,6 litros a 5,4, pero en este caso, en el C, la presión contra la cual se está expandiendo nuestro gas no es 0,8, sino que ahora la presión es igual a 3,7, ¿sí? Presión igual a 3,7. Por lo tanto, cuando yo aquí vengo a calcular para el proceso C, el trabajo va a ser igual a menos 3,7 atmósferas, ¿sí? Por 5,4 menos 1,6 litros, y eso obviamente me va a dar un valor de trabajo en atmósferas por litro, que nuevamente voy a tener que hacer el pasaje de unidades porque el enunciado me estaba pidiendo a mí que calcule en joule. Bueno, ¿cuánto les dan atmósferas por litro? Y después me dicen cuánto les sale en joule. Un poco. Bueno, ¿cuánto les da? Menos 14,06. 14,06. ¿Por qué te da menos? Aquí también era menos. Arriba no lo hemos puesto el signo. Tienes Ahí razón. me debo haber olvidado del signo, bro. Listo. Ahora sí. Sí. Recuerden que aquí lo que Porque, está haciendo el cuando gas se expande, se está es negativo. expandiendo y el trabajo tiene que ser negativo porque para poder expandirse, nuestro gas está perdiendo energía, ¿sí? Está invirtiendo energía en forma de trabajo para poder cambiar su volumen. Entonces, ahí nos ha faltado el signo.
Y aquí obviamente menos 14, ¿sí? Aquí también vas a, obviamente, va a quedar negativo. Bueno, ahora decime en Joule cuánto te da Mauro. Menos 1424,2. Como 3 para redondear. Bueno, no hay diferencia ahí, ya lo he puesto al 2, lo dejamos ahí, ¿bien? Entonces, fíjense que expandir contra el vacío, expandir contra una presión constante de 0,8 o expandirse contra una presión constante de 0,3 atmósfera, para esos procesos de expansión, porque recuerden que aquí les dice la temperatura está constante, es decir, que el sistema termodinámico no está intercambiando energía con su entorno en forma de calor, solamente está intercambiando energía en forma de trabajo, ¿sí? No se está calentando ni enfriando, algo así, ¿sí? No se calienta ni se enfría, solamente está expandiendo y se comprime y se expande contra contra el vacío, contra 0,8, contra 3,7. La pregunta les dice, primero, yo les voy a hacer la B. ¿El valor de trabajo calculado es igual o diferente para cada uno de esos procesos? ¿Es lo mismo que expanda contra el vacío, contra 0,8 o contra 3,7? ¿El calor que intercambia ahí es igual en todos los procesos A, B y C? Recuerden que son procesos distintos, ¿no? ¿Es igual o no? Es diferente para cada uno de los... Claro, totalmente. El trabajo que intercambia es distinto, ¿sí? Si se está expandiendo contra el vacío, no está realizando trabajo. Si se expande contra 0,8 atmósferas, realiza trabajo, pero una pequeña cantidad, puedo decirlo así, ¿sí? Solamente 307 joules. Y cuando se expande contra una presión más alta, en este caso 3,7, obviamente el trabajo o la energía que tiene que invertir el sistema para poder expandirse, porque imagínense que de afuera le estamos haciendo presión. Si nosotros decimos, bueno, ahora te expandes contra 3,7, estamos poniendo mucha presión, entonces para poder aumentar el volumen, tiene que gastar más energía. Entonces, en cada uno de esos procesos, el trabajo que se intercambia es distinto. Bien, hasta ahí estamos bien. La pregunta es, en el proceso A, en el B y en el C, los estados iniciales y finales del gas, ¿sí? Respecto al volumen, ¿eran igual o eran diferentes? ¿Eran iguales o diferentes? Aquí observemos ese súper gráfico que les he hecho. Iguales, profe. Exactamente, en los tres procesos, el estado inicial es igual al estado final, o sea, aquí tengo 1,6 litros de volumen y aquí tengo 5,4 litros de volumen. El estado inicial y el estado final es igual, ¿sí? Ahora, el sistema para llegar de ese estado inicial a ese estado final, ¿le da lo mismo expandirse contra el vacío a la presión constante de 0,8 a la de 3,7? No, porque en uno tiene que invertir mayor energía que en los otros, ¿sí? Más allá de que en cada proceso el estado inicial y el estado final es igual. Estado inicial y final es igual. El valor del trabajo en cada proceso es distinto. Y ahora, teniendo en cuenta y observando eso, y lo que hemos hablado, y lo que usted ha visto en clase de teoría, y lo que acabamos de comentar sobre una función de estado, ¿qué pueden decir ustedes respecto al trabajo? ¿El trabajo es una función de estado o no es una función de estado? Sí, profe. Baltasar dice que el trabajo es una función de estado. Bueno, vamos a repasar el concepto, Baltasar, de función de estado. Una magnitud cualquiera que uno pueda medir, ¿sí? Es una función de estado, siempre y cuando ese valor solo dependa del estado inicial y del estado final, ¿sí? En este caso, si yo tengo tres procesos y en los tres procesos el estado inicial y el estado final es igual, si el trabajo no. fuese, bien, si el trabajo fuese una función de estado, el trabajo para A, para B y para C debería ser igual si el trabajo fuese función de estado. ¿Por qué? Porque el cambio en la función de estado solo depende del estado inicial y del estado final. En este caso,
el trabajo no es una función de estado, ni el trabajo ni el calor son funciones de estado, ¿sí? Les tiro porque a veces les preguntan, indique una función de estado, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En los parciales, ¿sí? El trabajo y el calor no son funciones de estado, sin embargo, esas dos magnitudes que se unen en la expresión matemática para calcular la variación de la energía interna de un sistema, el delta de E sí es una función de estado, ¿sí? Porque la variación de la energía interna de un sistema solo depende del estado inicial y del estado final, y no del camino que se siga. En este caso, fíjense, en el proceso A, nosotros, para llegar del estado inicial al estado final, el gas se expande contra el vacío. En el B, para llegar del estado inicial al estado final, se expande contra una presión de 0,8. Y en el C se expande siempre del mismo estado inicial al estado final, pero contra una presión de 3,7. En los tres procesos el valor del calor que intercambia el sistema es distinto, y eso me da una pauta de que aquí depende de cuál sea el camino que he seguido, ¿sí? Entonces las funciones de estado son aquellas que solamente dependen del estado inicial y del estado final, y no cuál sea el camino que utilizo para llegar desde ese estado inicial a ese estado final. Entonces, el trabajo y el calor no son funciones de estado. ¿Queda claro la idea de función de estado? Siempre es algo que suele quedar como en el limbo, no siempre se entiende, por eso este ejercicio lo hemos puesto a propósito en la guía, para analizarlo desde ahí con algún número, porque ustedes son de los números, viendo números a veces se convencen un poco más de lo que uno les dice. Bien, entonces, habíamos dicho, calor y trabajo no son funciones de estado, sin embargo, a ambas las puedo unir en una expresión matemática que me permite a mí calcular la variación de la energía interna, ¿sí? Muchas veces un sistema hace calor a expensas, hace trabajo a expensas de calor también, ¿sí? Entonces, estas dos magnitudes son las que a mí me interesan. Bueno, volviendo al primer principio, ya hemos hablado del calor, esta es la convención de signos, este grafiquito en la guía lo tienen, es lo mismo que está resumido arriba, ¿sí? Arriba hemos resumido el calor y hemos resumido los signos para el trabajo, y siempre se sigue esta convención de signos. Tengan presente y acuérdense siempre, ¿sí? Cómo es. Si comprime, W mayor que 0, si expande, W menor que 0, ¿sí? Y lo mismo con el calor, ¿sí? Si absorbe calor, aumenta su energía, por eso aumenta Q, y si cede calor, disminuye, ¿sí? ¿Por qué les digo? Porque ahora vamos a hacer algunos ejercicios que son más bien teóricos también, o sea, para aplicarle el primer principio, y ahí lo vemos. Entonces, a ver si alguno quiere leer cualquiera, porque si no se aburren solo con mi voz. Este es un ejercicio, ¿sí? Para que apliquemos el primer principio de la termodinámica, que no pierdan de vista que en realidad el primer principio de la termodinámica es lo que nosotros conocemos como la ley de conservación de la energía, ¿sí? Si un sistema pierde energía en forma de calor, puede recuperarla, digamos, con el trabajo. O sea, siempre ese intercambio me permite mantener la energía del universo constante. Bueno, a ver, ¿quién quiere leer? Cualquiera, lo mismo es. No subimos ni puntos ni nada, solo para que me escuchen la misma voz toda la clase. Vamos, vamos. Ya somos grandes, che. Es para leer, ¿no? No es que alguno va a contestar la pregunta ni va a resolver, si recién estamos viendo ejercicios. Aquí les estamos explicando, mostrándole cómo van a hacer los ejercicios. Después ustedes lo hacen solos en el parcial y nosotros corregimos. Bueno, cualquiera, lea el problema. Así resolvemos y avanzamos. ¿Lo leo, profe? Dale, sí, cualquiera, porfa. Bien, para los procesos siguientes, calcule el cambio de energía interna del sistema y determine si el proceso es endotérmico o exotérmico. A. Un globo se calienta por la absorción de 900 joules de calor. El globo se expande efectuando 422 joules de trabajo sobre la atmósfera. B. Bien. Una muestra de 50 gramos de agua se enfría a 300 grados centígrados a 15 grados centígrados, con lo que pierde aproximadamente 3.140 joules de calor. Y C. Una reacción química libera 8,65 kilojoules de calor y no efectúa trabajo sobre el entorno.
Bien, buenísimo. Muchísimas gracias. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice que calculemos nosotros el cambio de energía interna para esos procesos. O sea, son todos procesos A, B y C, un poco como venimos trabajando desde arriba, son todos procesos independientes, son algunos procesos termodinámicos comunes, y nos piden que calculemos la variación de la energía interna. Sí, que la variación de la energía interna ya habíamos visto que era Q más W, donde tanto Q puede ser positivo como negativo y W puede ser positivo como negativo. Una vez que uno logra calcular la variación de la energía interna, nos pide que clasifiquemos el proceso como endotérmico y exotérmico. Creo que hasta ahora, por lo menos en la clase pasada, el pedacito que hemos estudiado en la clase pasada y ahora, no hemos hablado de esa clasificación de exotérmico y endotérmico. En la teoría seguramente lo han visto, y sí, cuando nosotros hemos dado reacciones químicas, habíamos hecho mención a reacciones exotérmicas y a reacciones endotérmicas, ¿sí? Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué es un proceso endotérmico y qué es un proceso exotérmico? ¿Qué se acuerdan ustedes de eso? El proceso endotérmico es aquel que absorbe energía en el proceso de la reacción y el exotérmico es el que la libera. Muy bien, el que la libera. Perdón, el calor. Bien, en realidad sí, estamos hablando en este caso ya de energía interna, de la suma en el trabajo y el calor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, cuando el proceso es exotérmico, ¿sí? El delta D es menor que 0, y cuando el delta D es mayor que 0, estamos hablando de un proceso que es endotérmico, ¿sí? Eso es algo que tienen que acordárselo, porque no solo va a servir para el delta D, sino también lo vamos a ver ahora cuando avancemos a la parte de termoquímica, porque ya con esto terminamos termodinámica, digamos como los conceptos generales, trabajo con energía y variación de energía interna. Después vamos a entrar a la parte más específica que nos interesa a nosotros, que es termoquímica. Entonces, también ahí les vamos a preguntar, siempre se pregunta, si ustedes hacen un ejercicio, le vamos a decir un proceso endotérmico es exotérmico, o en teoría les pueden dar una gráfica, no sé, cuando vean cinética, esas cosas, les pueden dar una gráfica y que indiquen si es exotérmico o endotérmico, o sea que son conceptos que son importantes de entender y saber, ¿sí? Entonces, es endotérmico cuando absorbe energía y es exotérmico cuando libera energía, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta eso ahora, vamos a ver o vamos a hacer los cálculos para cada uno de estos procesos. En este caso nos dice que en el ejercicio A, nos dice que tenemos un globo, ¿sí? Que ese globo absorbe 900 joules de calor, ¿sí? Entonces yo tengo un calor que es igual a 900 joules. El tema aquí es que ustedes me digan, ese calor, ¿sí? 900 joules, ¿qué signo va a tener? ¿Es positivo o es negativo? ¿Cómo lo absorbe? ¿Es positivo, profe? Perfecto. Si el sistema absorbe, ¿sí? Absorbe energía en forma de calor, o sea, en este caso Q va a ser positivo. Y a su vez nos dice que ese globo se está expandiendo, ¿sí? Entonces, si se está expandiendo, está realizando trabajo, ¿sí? Y en este caso se expande, es decir, que está aumentando o disminuyendo el volumen, era expandir. Aumenta el volumen. Está aumentando su volumen, o sea, ese globo está aumentando el volumen, ¿sí? Y nos dice que está realizando un trabajo de 422 joules, ¿sí? Sobre la atmósfera, o contra la atmósfera, sería contra la presión atmosférica, capaz que es la expresión que se necesita. Entonces la pregunta ahora es, ¿ese W es positivo o es negativo? Si el globo se expande. Negativo, profe, porque cuando se expande pierde energía al expandirse, ¿no? Exactamente, cuando se expande tiene que invertir energía en aumentar el volumen y eso eso repercute, digamos, en una disminución de su energía interna, ¿sí? Muy bien. W en este caso es negativo. Entonces, este tipo de problema, lo más importante es que ustedes logren darse cuenta o pasar, digamos, ese lenguaje coloquial como está ahí, porque le dice, se calienta, ¿sí? Porque absorbe tanto de calor, se expande haciendo tanto de trabajo, ¿sí? Entonces, fíjense
que ese lenguaje, así como está escrito en el ítem A, que es un lenguaje coloquial, porque no le está diciendo más, menos, no, solamente les explica, se expande, se comprime, Entonces, esas cosas hay que traducirlas a la matemática y ponerles un signo. Generalmente en los parciales lo que les cuesta es eso, leer con tranquilidad, bueno, uno a veces los parciales está nervioso, eso se entiende, leer con tranquilidad y poder a un proceso que le dicen absorción, ponerle el signo que le corresponde, se expande, poner el signo que le corresponde a ese proceso. ¿Sí? O sea, lo que suele costar, porque todos se van a acordar que el delta de E es igual a Q más W, pero lo que a veces les cuesta es poder poner este signo para cada uno de esos intercambios de energía que hace el sistema. En este caso es un globo que se expande y encima absorbe energía, ¿sí? Estos son los intercambios de calor y trabajo entonces de ese sistema. Con esto vamos a poder calcular el delta de E, ¿sí? Que ya hemos visto que en el primer principio delta de E es igual a Q más W, ¿sí? Nosotros usamos delta de E y Q minúscula y W minúscula. Puede haber bibliografía en donde en vez de ver delta de E vean el delta de U, ¿sí? También el delta de U para la variación de la energía interna. Les comento como para que ustedes vayan, por si ven mi bibliografía por ahí, sepan de que estamos hablando de lo mismo, o sea, es la energía interna. Q también puede aparecer como mayúscula, ¿sí? Depende de qué libros lean, qué libros vean. Creo que los que nosotros le hemos compartido en el aula, en todos usa como el mismo criterio el delta D. Igual ustedes más adelante van a tener termodinámica, así que todo lo que haya quedado aquí flojito, de física flojito en su materia termo, que para ingenieros, ahí van a aprender más. Entonces, para calcular la variación de la energía interna Q más W, lo que voy a hacer es reemplazar el valor de Q y W, y luego que tengo que tener en cuenta son los signos, ¿sí? En este caso, Q es más 900 joules, ¿sí? Y W más W, que en este caso como W es negativo, ahí me quedaría, bueno, le voy a escribir por las dudas alguno no me siga, menos 422 joules, ¿sí? Aquí voy a hacer más por menos, ¿sí? Y ese va a ser el valor del delta D. Entonces, ¿cuánto me queda la variación de la energía interna para este sistema globo que absorbe calor y se expande? No me piden a mí que calcule esto. Fácil el resto. 478 joules. 478, bien. ¿Positivo o negativo? Positivo. Ujú. Muy bien, ¿sí? Entonces, esta es la variación de la energía interna para este sistema que es un globo, para ese globito. Entonces, ¿qué tipo de proceso es este? ¿Exo o endo? Endotérmico, que no profe, mayor que 0. Muy bien, ¿sí? Aquí está, está aumentando la energía interna del sistema. En ese juego calor-trabajo, ¿sí? La cantidad de calor, porque aquí importa la magnitud. Inclusive me acuerdo, si en un parcial, les hacían como un grafiquito, calor y con flechitas, pero que el largo de la flechita era la magnitud del calor y el largo de la flechita la magnitud del trabajo, y ustedes tenían que predecir la variación del delta D. ¿Sí? En este caso, bueno, lo estamos haciendo con números. Obviamente el intercambio de calor, la cantidad de calor que absorbe es mucho mayor que el trabajo que tiene que hacer para expandirse, y obviamente en la sumatoria de ese proceso para pasar del estado inicial al estado final, termina ganando energía. ¿Sí? Bien. Después les dice una muestra de 50 gramos de agua se enfría de 30 grados centígrados a 15 grados centígrados, con lo que pierde aproximadamente, ¿sí? 3.140 joules de calor. Bueno, ahí nos están dando datos en el B. Nos están dando datos del calor, ¿sí? El calor me dice que la magnitud es 3.140 joules. Bien.
¿Y qué signo va a tener ese calor? ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Tengo 50 gramos de agua, ¿sí? Que estaban a 30 grados, han pasado a 15, como que lo llevará a la Está heladera. enfriando, bueno, profe, entonces. Está Está enfriándose, perdiendo calor. Está perdiendo calor. está O sea, que es perdiendo. negativo. Exotérmico. Exactamente. Perfecto. El calor en este caso sí es negativo porque el sistema está perdiendo energía. ¿Y el W? ¿Les dice algo de W? Sí, profe, dice que pierde aproximadamente 3.140 joules de calor. Entonces sería No, pero ese es negativo. C. Fíjate, Agustín. Ese es en el C. Dice, libera tanto. ¿Esto es, que me decías vos? No, arriba. Después de la coma, después de 30 a 15, que pierde aproximadamente tanto de calor. Claro, bueno, pero es calor, que es lo que tenemos puesto aquí. ¿Sí? Ah, Porque sí. a mí, ¿se ve? Sí, sí. Bien. O sea, a mí me dice, bueno, se está enfriando desde aquí hasta aquí, ¿sí? Y en ese proceso en el que se enfría, pierde calor. Mi pregunta ahora es, ¿y W? No me está diciendo nada del trabajo. ¿Puedo calcular W aquí? ¿A qué era igual W? ¿Puedo calcular W? ¿Qué creen ustedes? Esto ya es como para tirarle a ver qué se imaginan. No tenemos la presión que no, profe, entonces. No. Ajá. No tenemos la Iván dice que presión. W es igual a 0. Ajá. Bien. ¿Por qué, Iván, dices vos que es 0? Porque no hay cambio de volumen, pues. Exactamente. Si yo tengo agua, ¿sí? Yo tengo agua, 50 gramos de agua, ¿sí? Que en ese rango de temperatura la densidad del agua es la misma, ¿sí? Es decir, que usted estaría teniendo 50 mililitros de agua, ¿sí? Entonces, yo que tenga agua a 30 o a 15 en ese rango de temperatura no hay variación de volumen, ¿sí? Yo ahí lo que en realidad estoy teniendo, porque supongamos, ¿quién era que decía, Mauro, vos habías dicho no tengo el valor de la presión? Sí, profe, yo había dicho que no Bueno, estaba el valor de la presión. Bueno, supongamos que no tienes el valor de la presión, pero si vos ahora en tu casa enfrías agua de 30 a 15, podrías perfectamente pensar que es la presión atmosférica actual, ¿sí? O decir es una atmósfera. Pero lo importante aquí es este delta de B, porque yo lo que tengo es agua líquida, ¿sí? Si yo tengo un líquido, el líquido no cambia el volumen como cambian los gases, ¿sí? Yo tengo 50 gramos de agua. Si lo tengo a 30, lo tengo a 15, o sea, es como que yo tengo un vaso, ¿sí? Este vaso, supongamos que sea 250. Yo tengo este vaso con agua, que lo tenga a 30 grados o que lo ponga a la heladera hasta que baje a 15 grados, aquí no tengo variación de volumen. La presión que ejerce sobre el agua va a ser la presión atmosférica. Pero el tema es que cuando nosotros podemos calcular trabajo de expansión y de compresión, cuando el sistema sea un gas ideal, porque los que son sensibles a los cambios de volumen, digamos, en realidad los que pueden cambiar el volumen son los gases. Está perfecto lo que ha dicho Iván. ¿Les queda claro a los demás? El agua tiene el mismo volumen a 30 o a 15. Entonces, delta de B es 0. Si la presión es la atmosférica, ya el trabajo es 0. Todo es 0 porque el sistema está en estado líquido. ¿Se entiende, chicos? ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Bien. Entonces, el trabajo es 0 porque estamos hablando de agua líquida. Entonces, el delta D va a ser igual a ¿qué? A menos 3.140 joule, ¿sí? Obviamente aquí el trabajo es 0, entonces directamente va a ser, no sé por qué he puesto un 7. Este es el intercambio de energía en ese proceso. O sea, el agua, en realidad, si yo enfrío agua, lo único que estoy haciendo es intercambiar calor con el entorno. No estoy haciendo trabajo, ¿bien? Solamente cambio energía en forma de calor, intercambio energía en forma de calor. Bueno, y este proceso entonces
Enfriar el agua, ¿qué va a ser? ¿Endo o exo? Exotérmico, ¿no, profe? Porque es menor que cero. Perfecto, muy bien, exo. Muchas veces puede pasar, a ver, si es que a ustedes les dan algún problema, no he visto nunca que les den así, pero para que lo tengan en cuenta, que, por ejemplo, que trabajen con nitrógeno gaseoso, ¿sí? Y que enfríen nitrógeno o que calienten nitrógeno, pero que esos cambios de temperatura afecten el volumen del gas. Ahí sí van a tener que calcular el W, van a tener que calcular el Q, ¿sí? Para poder calcular el delta D. Ahí sí los cálculos son un poco más complejos, pero si ustedes tienen un líquido o un sólido, el delta de B es cero y ahí se nos simplifica un montón el problema, ¿sí? Porque el sistema va o sea, los cálculos que vamos a hacer va a depender del problema que estemos realizando, ¿sí? Bueno, y en el C también está un poco más sencillo, ¿sí? Porque nos dice una reacción química que libera 8,65 kilojoules de calor. Entonces, Q va a ser 8,65 kilojoules de calor. Y ese calor, ¿qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Como dice que libera, profe, será que pierde, ¿no? Entonces sería negativo. Bien, muy bien. Libera C de calor, exactamente. El sistema está perdiendo, ¿sí? Energía. Y me dice que no efectúa trabajo sobre el entorno, ¿sí? Entonces, un poco es la situación anterior, ¿sí? El W es 0. Por lo tanto, el delta D nos va a quedar igual que en el ejercicio anterior, 8,65 kilojoules es negativo y por lo tanto este proceso es exo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué es lo que les suele costar a ustedes cuando a veces en los parciales de teoría les dan este tipo de ejercicios? Es el cálculo de Q y W. O sea, no el cálculo, porque generalmente los valores numéricos les dan y les cuesta asignar los signos, ¿sí? Eso es lo que uno ve generalmente en los parciales de teoría, les cuesta asignar el signo de Q y W. Para eso nada más era este ejercicio, aparte de explicar un poco el endo, el exo, y que ustedes vean que muchas veces en un proceso termodinámico el intercambio de energía es con esas dos formas que nosotros estamos viendo, ¿sí? Trabajo y calor. Bien, bueno, hasta aquí acabamos de ver lo que es en algún punto la termodinámica, ¿sí? Esto obviamente que lo que hemos visto hasta ahora lo van a volver a ver en física, ¿sí? O lo han visto ya en física y lo van a volver a ver cuando vean termo aplicada a máquinas y todas esas cosas que ven ustedes, los futuros ingenieros. Y nosotros ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a centrar en los procesos que se dan a presión constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de los cambios que a nosotros nos interesan como químicos estudiar se dan todos a presión constante. Es más, muchos de los cambios, digamos, a nivel biológico se dan a presión constante, que es la presión atmosférica. Entonces, muchas veces lo que a nosotros nos interesa es cuál es el cambio de energía, ¿sí? Cuando el proceso es a presión constante. Ustedes habrán visto en la teoría, y me corrigen si no es así, podemos quizás verlo en 2 segunditos, en la teoría ustedes han ido viendo procesos que son isotérmicos, procesos, o sea, partiendo de la ecuación del primer principio, delta D es igual a Q más W, ustedes han visto qué es lo que pasa cuando un proceso es isotérmico y se da a temperatura constante. ¿Qué es lo que pasa cuando el proceso es a volumen constante y cuando es a presión constante? Seguramente han hecho ahí algunas cosas y algunas deducciones. ¿Puede ser? ¿O estoy diciendo cualquiera? Vamos a abrir para que veamos la clase. ¿Me confirma alguno? Mi compu está re lenta, chicos. ¿Sí? Han hecho todas esas deducciones. ¿Qué pasa con la variación de la energía interna cuando tengo procesos que son? Creo que la tengo en la clase de descarga. Así les muestro, no me pongo yo a escribirlas eso. Ahí he dejado de compartir. Sí, ¿no? Sí, ahí no estás compartiendo.
Buenísimo, gracias. Gracias, Hugo, porque no veía nada, no me aparecía nada. Así busco lo que les quiero mostrar. Es de la clase de teoría de ustedes, obviamente. Pero para que vean a qué voy, qué es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque de todos esos procesos que nosotros estamos viendo, lo que a nosotros nos importa es básicamente qué es lo que, o sea, cuando vamos a termoquímica, porque este sería como el pasaje de la termodinámica a la termoquímica. Esa transición es la que les quiero mostrar. Cuando se hacen medidas de calor, y aquí estoy en la clase de teoría, a ver, lo que a nosotros nos empieza a importar dentro de lo que es la termoquímica son los intercambios de energía, obviamente, pero son los intercambios de energía teniendo en cuenta la presión constante. Ustedes cuando ven la clase de teoría, lo que hacen es ver para todo, a ver, aquí está. Van haciendo cómo es la evolución, digamos, de la variación de la energía interna para los procesos que son a presión constante, a temperatura constante y a volumen constante. Entonces, eso es lo que les quiero hacer ver ahora. Ahí la tengo en la clase, ya les comparto la pantalla. Nada más que estoy bajando hasta donde me interesa. Como ¿para qué les muestro esto? Para que vean que en realidad a uno cuando le hablamos de entalpía es por algo. A ver, vamos a compartir toda la pantalla. Aquí está. Bueno, ahí me parece que ustedes están viendo. Me dice los demás pueden ver su pantalla. ¿Puede ser? Bueno, fíjense que esta es la clase de teoría de ustedes, ¿sí? Y como les decía, ustedes los que ven al principio, esto es un poco los mismos ejercicios que nosotros acabamos de hacer, ¿sí? Definen la ley de conservación de energía que está dada por la variación de la energía interna y que es la suma del trabajo más W. Bueno, ven el criterio de signos, que eso también lo hemos hecho, han hecho un ejercicio en teoría que ya hemos hecho varios, y después empiezan a ver qué es lo que sucede con la variación de la energía interna cuando tienen, por ejemplo, procesos a volumen constantes, ¿sí? Que son los procesos isocóricos, y hacen algunas deducciones, ¿sí? Si no cambia, un poco lo que pasaba recién con el agua, si no cambia el volumen, el trabajo es cero y la variación de la energía interna me queda como el calor que se intercambia a volumen constante. Bueno, a nosotros ese no nos interesa. Nos va a interesar aquí qué es lo que sucede con la variación de la energía interna cuando el proceso se da a presión constante, ¿sí? Para un proceso que está a presión constante, obviamente el delta D es la suma siempre del calor más el trabajo, el calor a presión constante, ¿sí? Y aquí W está puesta con como lo habíamos definido, ¿sí? El producto de la presión por el delta dB, y de ahí nosotros despejamos el calor a presión constante, ¿sí? El calor a presión constante es delta D más todo esto, y en realidad la entalpía, ¿sí? Que es la función de estado que nosotros introducimos ahora, no es más que el calor a presión constante. Fíjense en las ecuaciones, ¿sí? El calor a presión constante es lo que nosotros ahora vamos a llamar delta DH, que es la entalpía, y que es una nueva función de estado, ¿sí? Esto lo tienen en la clase de teoría. Obviamente aquí ustedes que son más de la matemática, cuando aquí aplican los deltas y toda esa historia, empiezan a aparecer, porque no es así tan sencillo, sino que directamente aquí todo se anula y queda delta de H igual a delta D, que es un poco lo que les dice la profe aquí, pero esas deducciones de la termodinámica la harán más adelante, no importa. Lo que sí quería mostrarles es que cuando nosotros realizamos procesos a presión constante, ¿sí? Podemos calcular un calor y que ese calor resulta que ahora es una función de estado, porque tanto E como P y B son funciones de estado, entonces este nuevo calor a presión constante es una nueva función de estado que está formada por la suma de otras funciones de estado, ¿sí? Y que esa nueva función de estado se llama entalpía. Pero no se hagan tanto lío porque básicamente la entalpía es el calor que se intercambia en un proceso cuando ese proceso se produce a presión constante, ¿sí? Y lo que sí tienen que saber es que por esa deducción que ustedes hacen en la clase de teoría es que la entalpía es función de estado, ¿sí? Porque es la suma de todas funciones de estado, delta D función de estado, P función de estado, delta DB función de estado, ¿sí? Toda función de estado. Entonces, dentro de lo que es el estudio de la termoquímica, nosotros lo que vamos a hacer es
estudiar, calcular, analizar los intercambios de energía a presión constante. Y para eso vamos a usar el calor a presión constante, que es la entalpía, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Esta es la parte de termoquímica. Como les dice ahí, y lo que sucede con todas las funciones, digamos, de estado, uno no puede saber el valor para un estado en particular, ¿sí? O sea, yo no puedo saber la entalpía para este estado y la entalpía para este estado, sino que lo que puedo hacer es calcular la variación de la entalpía cuando paso del estado inicial al estado final. O sea, yo puedo ver ese cambio. O sea, si aquí estoy en un estado inicial y al estado final, yo puedo ver cuánto es ese delta. En este caso, para el caso de la entalpía, yo no sé cuánto es la entalpía inicial y la entalpía final, pero lo que puedo medir y lo que sí es posible medir es la variación de la entalpía, ¿sí? Ustedes habrán visto también en la clase de teoría varias formas de entalpía, pero nosotros nos vamos a concentrar en la práctica solamente en la entalpía molar de formación. Eso es lo que a nosotros nos va a interesar, por eso está puesta la definición ahí. Y es lo que ustedes tienen que saber, digamos, a qué nos referimos cuando nosotros les hablamos de la entalpía de formación. La entalpía estándar de formación, a veces puede ser molar, a veces no, ¿sí? Si es molar va a decir kilojoule, porque la entalpía, recuerden que es energía, es calor a presión constante por mol, ¿sí? Si dice sobre mol, es molar, si no, no. Y la entalpía de formación se define como la variación de entalpía o la variación de energía. Ahora, de ahora en más, cuando nosotros les digamos a ustedes entalpía, piensen en calor, ¿sí? Calor a presión constante. Esa es la única limitante, digamos. La entalpía es una nueva función de estado que aparece cuando los procesos son a presión constante. Entonces, cuando nosotros hablamos de una entalpía de formación, lo que estamos diciendo es cuál es la cantidad de energía que se absorbe o se libera, porque la entalpía es una energía, ¿sí? O sea, la energía en juego cuando se forma un mol de un compuesto, ¿sí? A partir de todos los elementos que componen a ese compuesto en su forma más estable. ¿Sí? ¿Más estable en qué momento? Porque ustedes habrán visto... seguramente habrán visto diagramas de fase, un montón de cosas, entonces, ¿dónde? ¿Más estable en qué condiciones? A 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. En este caso, el ejemplo que tenemos puesto es la reacción de formación de agua. Fíjense que esta es una reacción de formación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos reacción de formación es la obtención de un compuesto, en este caso agua en estado gaseoso, lo hemos puesto, a partir de los elementos que lo forman, es decir, de hidrógeno gaseoso con oxígeno gaseoso, ¿sí? En donde obviamente a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, el hidrógeno es un gas y el oxígeno es un gas, ¿sí? Entonces es la obtención de un molde compuesto a partir de sus elementos en su forma termodinámicamente más estables en estas condiciones. Si nosotros hacemos esta reacción y medimos la energía, en este caso que se libera, encontramos que ese valor es 285,8 kilojoule por mol. Que este valor me da la sensación que aquí es líquido, no es gaseoso, por el valor numérico me acuerdo, ¿sí? Tendría que ser aquí un líquido. Cualquier cosa lo corrigen en la guía, después lo corregimos nosotros. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, de todo ese lío, nosotros ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir el calor a presión constante. Ese calor a presión constante no es más que una nueva función de estado que se denomina entalpía, y como toda función de estado, su valor solo depende del estado inicial y del estado final, y no del caminito para llegar, ¿sí? Y se pueden medir las entalpías, es decir, los calores de muchas reacciones. En este caso vamos a trabajar nosotros con las de formación, que es la obtención de un compuesto a partir de sus elementos en sus formas termodinámicamente más estables. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que por definición, como dice aquí en la guía, la entalpía de formación de los elementos es igual a cero, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque es como pensar que nosotros, para que haya hidrógeno gaseoso, no hemos invertido energía, ¿sí? Para que haya oxígeno gaseoso, no hemos invertido energía. Para que haya carbono sólido, o sea, nosotros no hemos invertido energía. En general, se considera que para la formación de los elementos, la entalpía de formación de un elemento tiene un valor igual a cero, ¿sí? Es un criterio también que se usa mucho en termodinámica, se unifican cosas para evitarnos cálculos, ¿sí?
Bueno, y aquí tiene una tablita que es la misma, la de la guía, que hay muchas sustancias, tiene la fórmula molecular de la sustancia y cuál es la entalpía de formación, ¿sí? Obviamente van a ver que dependiendo del valor de la entalpía estándar de formación, en este caso son todas por mol de compuesto, o sea que son todas entalpías de formación molar. Hay algunas que absorben energía, otras que liberan energía, ¿sí? O sea, hay reacciones endotérmicas y reacciones que son exotérmicas. Sí, y estos son todas entalpías de formación. La mayoría de las entalpías de formación ya se conocen y están tabuladas para los compuestos más comunes, ¿sí? Que con los que uno suele trabajar para hacer cálculos en esta parte. Todo eso ya se conoce, está tabulado, y si no les damos una tabla con entalpías en el parcial, el que recursa sabe que en el parcial les ponemos todas las entalpías de formación. Esta es la de este, calcula y te pedimos que hagas alguna cosa por ahí. Bien. Ahora, ¿por qué a nosotros nos importan las entalpías de formación? ¿Sí? Porque se ha demostrado que si yo conozco la entalpía de formación de cualquier compuesto, ¿sí? De cualquier compuesto, o de varios compuestos, y que todos esos participan en una reacción, yo puedo calcular la entalpía de cualquier reacción. Y la entalpía de cualquier reacción química va a ser igual a esta ecuación. A la diferencia entre la sumatoria del número de moles por la entalpía de formación de los productos menos la sumatoria de los números de moles por la entalpía de formación de los reactivos, ¿sí? Fíjense que es como el estado final menos el estado inicial, ¿sí? El final tengo los productos, en el inicial tengo los reactivos. Como la entalpía es un calor, es el calor a presión constante, y habíamos visto arriba en termodinámica que el calor dependía de la masa, entonces en una reacción química la masa de un reactivo o de un producto que participa en la reacción está dada por el número de moles. Por eso es muy importante que ustedes, para hacer cálculos de este tipo, sí o sí tengan la ecuación balanceada, ¿sí? Porque estos valores de n van a salir de la ecuación balanceada. En termos siempre aparece el conflicto de cómo balanceo la ecuación, ¿sí? Porque aquí empieza a haber, como generalmente participan muchos elementos, oxígeno, en el caso de los gases, a veces podemos balancear utilizando coeficientes estequiométricos fraccionarios. Algunos lo hacen así, porque se han acostumbrado y porque les gusta. Hay otros que balancean siempre utilizando los coeficientes estequiométricos enteros. No importa, ¿sí? Depende, cada uno balancee como quiere, porque aquí con multiplicándolo por n se compensa, ¿sí? Porque aquí van a ver que n por yo ahí simplifico, así que el delta de h de la reacción debería ser el mismo independientemente de cómo lo balancee, porque aquí a este n lo voy a ir simplificando con eso. Bueno, nuevamente, conociendo la entalpía de reacción, podemos otra vez a clasificar las reacciones como endotérmicas o exotérmicas, lo mismo que hemos hecho para los procesos como delta D y eso. Y aquí lo que yo les he traído para que practiquemos, esta imagen es del ejercicio de termo del parcial del año pasado. ¿Sí? Parcial, no me acuerdo si el parcial o recuperatorio, ¿sí? En alguna de esas estaba, para que veamos. ¿Qué vamos a hacer en termoquímica? Vamos a aplicar la ecuación delta DH de reacción igual a la sumatoria de N por delta DH de formación de los productos menos la sumatoria de N por delta. Con esta ecuación vamos a trabajar ahora en termoquímica, ¿sí? Solamente con esta ecuación, para calcular los delta DH de cualquier reacción. Para poder calcular el delta DH de cualquier reacción, yo tengo que tener siempre o conocer de alguna manera el delta DH de formación. En este caso, en el ejercicio del parcial del año pasado, los delta DH de formación estaban todos dados ahí. Entonces vamos a leer el ejercicio. ¿Quién quiere leer? Así ya vamos terminando la clase. Acá yo le leo, ingeniera. Bueno, dale Joaquín. La termita es una mezcla pirotécnica de aluminio y algún óxido metálico, que produce una reacción muy exotérmica. Una de las principales aplicaciones de las termitas es su uso para soldadura. Existen varios tipos de termita, dependiendo del óxido metálico que se utilice con la mezcla con aluminio. Las más conocidas son la termita férrica, que se usa para unir carriles de trenes,
y reparar piezas grandes de metales, de acuerdo a la siguiente reacción. Aluminio sólido, óxido de hierro 3, reaccionan en óxido de aluminio... Ah, no, espérenme. Óxido de aluminio 4 sería, ¿no? Aquí sería de ¿O era hierro 4, sí. Es lo que en el Sí, parcial creo sí, que aparecía como me la confundí. magnetita. Es un óxido Sí. de hierro muy común, la magnetita es. Sí, sí, sí. Claro, Sí. pasaría a ser óxido de aluminio 2, aluminio 3 Sí, y hierro, hierro. estado líquido. Sí, 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 sí. Justamente con la temperatura. Exactamente, por la gran temperatura que libera la reacción, el hierro lo obtengo líquido y de esa manera, con el hierro líquido, es que puedo soldar, digamos, piezas grandes, como les dice ahí, de metales. Esa es la función. Esta reacción es la que permite realizar esas soldaduras. ¿Sí? Seguí, Joaquín. En este caso, el hierro líquido formado en la reacción se utiliza para unir las piezas metálicas. La termita cúprica, que es usada para crear uniones eléctricas, es un proceso llamado Kalt Welding, cuya reacción es aluminio sólido más óxido cúprico, sólido, en estado sólido. ¿Es cúprico o cuproso en este caso? No me acuerdo las valencias del cobre. Cobre es 1 y 2. ¿Aquí con cuál Entonces está? entonces sería cúprico. Está bien, como lo has dicho. Sí. Pasaría a ser óxido de aluminio 3 en estado sólido y cobre en estado líquido. También. Para la termita cúprica, el cobre líquido es la especie que se usa para soldar. Bien. Inciso 1, balanceen las ecuaciones químicas que representan las reacciones de la termita férrica y la termita cúprica. Bien. 2, inciso 2, a partir de los siguientes datos de entalpías de formación estándar. Y me olvidé de poner, a ver, para que lo muevo, capaz que me he olvidado de la consigna. Bueno, era calcule la entalpía para cada una de las reacciones de las termitas, ¿sí? Claro, La entalpía entiendo. de la reacción, sí. Me ha faltado ahí el enunciado porque, bueno, he hecho copy-paste del parcial del año pasado y me ha faltado la última parte, perdón, ¿sí? Entonces, fíjense, este era el ejercicio del parcial del año pasado. Básicamente eran 2 reacciones, generalmente uno en termo, van a ver en la guía inclusive que casi todas las guías, casi todos los ejercicios de termoquímica están siempre orientados como a los combustibles y esas cosas. Por eso es que en este parcial el ejercicio termo era como algo más tangible para ustedes, era visto, o sea, bueno, aquí vamos a hacer soldaduras con hierro y con cobre, y cómo es que se puede hacer esa soldadura, en este caso a través de las térmitas, que son mezclas pirotécnicas que liberan muchísima energía, y todas las termitas tienen aluminio. Fíjense que en todas el punto de partida es aluminio, ¿sí? En este caso con magnetita, y en este caso es con el óxido cúprico, pero la reacción es similar, siempre obtenemos el óxido de aluminio y obtenemos el otro metal en estado líquido para poder hacer la soldadura. Bien, entonces, ¿qué tenían que hacer en este ejercicio, en el parcial el año pasado los chicos? Lo que tenían que hacer era balancear las ecuaciones, ¿sí? De las termitas, tanto de la cúprica como de la férrica, y después, haciendo uso de estos valores de entalpía de formación, ¿sí? Calcular cuál era la entalpía para la reacción de la termita férrica y para la termita cúprica, ¿sí? Entonces, primer paso, balancear. ¿Y por qué necesitamos balancear? Ahí nosotros le hemos puesto balancear y el balanceo valía algún puntaje. Si nosotros no le dijéramos a ustedes que balanceen la ecuación, ¿van a balancearla? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Nosotros Necesita ahí balancearla, ¿no, profe? Sí, por supuesto que hay que balancearla para saber cuál es el comportamiento estequiométrico que tiene la reacción, si no, no tiene sentido. Exactamente, porque recuerden que mi ecuación con la que yo voy a calcular el delta de H de reacción, voy a necesitar multiplicar cada delta de H de formación por el coeficiente estequiométrico. Y si yo no realizo el balanceo, todos tendrían coeficiente estequiométrico 1, cosa que no es así. ¿Bien? Y estaría calculando una entalpía de reacción que no es la que corresponde. Entonces, siempre, chicos, en termo, además, no pierdan de vista lo general. La entalpía es un calor, el calor depende de la masa. Entonces, si yo voy a calcular el calor que libera o absorbe una reacción química, ¿sí? Es decir, voy a calcular su entalpía, sí o sí tengo que saber de qué cantidad de materia estamos hablando, y en ese caso eso se traduce, en el caso de las ecuaciones químicas, en el coeficiente estequiométrico de cada uno de ellos. ¿Bien? Bueno, vamos a hacerlo.
Vamos a empezar con la primera, yo lo voy a escribir más abajo la ecuación, ¿sí? Vamos con el negro. Entonces, nosotros tenemos aquí, para la termita férrica tenemos la reacción entre el aluminio, ¿sí? Y la magnetita. Este era un compuesto que ha aparecido en el parcial de ustedes, ¿sí? Y cuando estos, que ambos son sólidos, por eso es una mezcla, les dice ahí pirotécnica, ¿sí? Se libera tanta energía que obtenemos finalmente, en este caso, el hierro líquido. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es balancear la ecuación. ¿Por dónde empezamos el balanceo de esta ecuación? ¿Qué quieren balancear primero? Tienen aluminio, tienen hierro y tienen oxígeno. Elijan ustedes ahí. El aluminio. Tenemos Bueno. el aluminio. Bueno, balanceemos el aluminio. ¿Cuántos aluminios tengo en los reactivos? ¿Cuántos tengo en los productos? Tenemos un aluminio en los reactivos y 2 en el producto. Ajá. Entonces, en un principio lo que uno hace, poner ese 2 aquí y logro balancear aluminio. Bien. ¿Hierro? ¿Está balanceado o no? No, porque tenemos 3 hierros en los reactivos y uno solo en el producto. Bien. ¿En dónde pongo el coeficiente estequiométrico entonces? En el producto. Perfecto. Ahí tengo aluminio balanceado y hierro balanceado. Bueno. ¿El oxígeno? ¿Está balanceado? No. No, no está balanceado. ¿Cómo harían para balancear el oxígeno? Fíjense que aquí tengo 4 y aquí tengo 3. Multiplicar al que tiene 4 por 3 y al que tiene 3 por 4. Y después balancear de vuelta el aluminio y el hierro. Perfecto. Yo voy a poner aquí un 3 por 4, 12. Y aquí 4 por 3, 12. ¿Sí? Ahí voy a tener 12 oxígenos en los reactivos, 12 oxígenos en los productos. Y como obviamente el método que nosotros utilizamos para balancear es el método del tanteo, eso trae como consecuencia que los coeficientes que yo he puesto al principio están mal. Entonces no hago más que borrarlos, ¿sí? Y vuelvo a calcular. Y vuelvo a contar y poner el coeficiente que corresponde. En este caso, ¿qué coeficiente estequiométrico le corresponde al aluminio? Para balancearlo. 8. Muy bien, un 8, sí, pero ahí tengo 4 por 2, 8. Entonces ya tengo aluminio balanceado, oxígeno sigue balanceado, y me falta balancear el hierro. ¿Qué valor va en el hierro? 9. Muy bien. Perfecto, ¿sí? Fíjense cómo aquí hemos visto en funcionamiento el método del tanteo, ¿sí? Uno elige siempre cómo va a ir. Nosotros inclusive en las clases le hemos dicho, generalmente uno cómo empieza a balancear metal, no metal, esas cosas son una guía, pero no necesariamente van a salir en ese orden. En este caso nosotros hemos balanceado primero los metales, después hemos ido al oxígeno y nos hemos dado cuenta que no era así. Entonces, el segundo paso de este ejercicio, ¿sí? Ahí con esto ya tienen el punto del ejercicio 1. Calcular la entalpía de la reacción para la termita férrica. Entonces, como decíamos recién, al conocer los coeficientes estequiométricos, ahora nosotros vamos a poder aplicar la ecuación de delta DH de reacción, ¿sí? Delta DH de la reacción, esta va a ser igual a la sumatoria del número de moles por las entalpías de formación de los productos, ¿sí? Menos la sumatoria del número de moles por la entalpía de formación de los reactivos. ¿Bien? Entonces, obviamente, ahora lo que voy a hacer es reemplazar. En este caso, ¿los productos quiénes son? Los productos que tenemos aquí son el óxido de aluminio y el hierro líquido, ¿bien? Y aquí ustedes tienen las entalpías de formación de ambos. Tienen el del óxido de aluminio y del hierro líquido. Y aquí viene una pregunta que es muy interesante para que la pensemos.
Y si ustedes recuerdan, al principio, allá arriba, cuando les había mostrado lo mismo que tienen en la guía, habíamos dicho esto. La entalpía de formación de la forma más estable de cualquier elemento tiene un valor de entalpía que es 0, ¿sí? O sea, los elementos tienen una entalpía de formación que es igual a 0, porque es como que el elemento está ahí. Nosotros no hemos hecho nada para que esté. Mi pregunta ahora para ustedes es, ¿por qué la entalpía de formación del hierro no es 0 y tiene un valor numérico aquí? Si nosotros decimos, los elementos tienen una entalpía de formación 0, ¿por qué aquí el hierro no tiene 0 y me dice 16? Y el cobre me dice 14, sería el mismo caso para los dos. ¿Por qué creen? ¿Alguna idea por ahí, dando vuelta? ¿Alguna idea? Por más loca que sea, todo suma. ¿No se les ocurre nada? Ahí, el hierro, ¿en qué estado de agregación está en la reacción? ¿Cuál es el estado de agregación del hierro? Líquido. Líquido. ¿Y cuál es la forma más estable del hierro en las condiciones ambientales nuestras? O sea, una atmósfera de presión y 25 grados centígrados. ¿Es líquido el hierro? ¿O es sólido? No, es Sólido. Es sólido, bien. El hierro, en las condiciones ambientales, la forma más estable del hierro es el estado sólido, ¿sí? ¿Y por qué aquí aparece un delta de H de formación del hierro? Porque el hierro no está sólido, está líquido. Si nosotros estuviésemos hablando de la entalpía estándar de formación de hierro sólido, este sí es 0 kilojoule por mol, ¿sí? Porque la forma más estable o termodinámicamente más estable a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión para el hierro es que sea sólido. Pero en esta reacción justamente es tanta la energía que yo lo tengo líquido, pero porque mi idea es que el hierro esté líquido para poder hacer la soldadura. ¿Sí? En piezas grandes se usan las termitas para poder hacer las soldaduras. Bien, entonces las entalpías de formación de los elementos van a ser 0 siempre y cuando nos refiramos a los elementos en su forma termodinámicamente más estable, en el estado de agregación más estable. En el caso del cobre y del hierro, a temperatura ambiente son sólidos, ¿sí? Si yo los tengo líquido, para que esté líquido y tengo que invertir energía, ¿sí? El hierro para pasar de sólido a líquido, sí o sí tiene que invertir energía, ¿bien? Esta entalpía, si nosotros quisiéramos, si a nosotros nos dijeran, bueno, la entalpía de formación de hierro líquido es tanto, ¿a qué reacción corresponde ese valor de entalpía? Esa entalpía es la reacción de que pase el hierro sólido a hierro líquido. Obviamente, para fundir hierro yo necesito invertir energía. En este caso, la energía que voy a invertir es 16 kilojoules por mol. Esta reacción de hierro sólido a hierro líquido es la que tiene la entalpía de formación igual a 16 kilojoules. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me hago entender con eso? ¿Por qué no es 0? Porque 0 es para la forma termodinámicamente más estable. ¿Bien? Y si a ustedes ahora les dijeran, por ejemplo, vamos a pensar en este, que es el que tenemos que usar primero. Esta es la entalpía de formación del óxido de aluminio, ¿sí? ¿A qué reacción corresponde? ¿Sí? Ustedes nunca se olviden que cuando nosotros hablamos de las entalpías de formación, lo que estamos hablando es de la formación de un compuesto a partir de sus elementos, en este caso sería la reacción de aluminio con el oxígeno. Cada elemento en su forma termodinámicamente más estable, el aluminio es sólido y el oxígeno es gaseoso, ¿sí? Para obtener el óxido de aluminio, que su forma estable es el sólido, ¿sí? Esta reacción, que bueno, aquí no está balanceada, la vamos a balancear, ¿sí? Aquí tengo dos oxígenos, 2 por 3, 6, aquí pongo un 3 por 2, 6,
2 por 2 aluminio, 4 aluminio, ¿sí? Esta reacción tiene una entalpía estándar de formación igual a menos, me dice, 676 kilojoule por mol. Y fíjense que aquí me dice por mol. Entonces, esta entalpía no es exactamente de esta ecuación, porque en esta ecuación, ¿cuánto obtengo? ¿Un mol de óxido de aluminio? Aquí estoy obteniendo 2 moles de óxido de aluminio. O sea, yo balanceo la ecuación, pero obtengo 2 moles de óxido de aluminio. O sea que esta entalpía de formación no es exactamente de esta ecuación, ¿sí? ¿Por qué no es exactamente esta ecuación? Más allá que es la obtención del óxido de aluminio a partir de los elementos en forma termodinámicamente más estable, porque esto es una entalpía molar, ¿sí? Lo que debería hacer es dividir todos los coeficientes estequiométricos entre 2 y ahí sí va a ser la entalpía de la reacción. No se olviden, la entalpía es el calor a presión constante y el calor depende de la masa. No es lo mismo el calor involucrado para obtener 1 mol de óxido de aluminio que el calor involucrado para obtener 2 moles de óxido de aluminio, ¿sí? En este caso es por mol, por lo tanto no es de esta reacción que acabo de escribir, sino que es de esta que aquí la vamos a escribir otra vez, para que a ustedes les quede un poco más claro. Muchas veces les solían pedir, a veces les pedían que escriban cuál era la ecuación de formación o cuáles de las ecuaciones tenía tal entalpía. Entonces es importante que ustedes asocien esto, ¿sí? Fíjense que lo único que he hecho es dividir todos los coeficientes estequiométricos aquí por 2, ¿sí? Entonces me queda esto. Esta reacción que está escrita aquí, esa sí tiene una entalpía de menos 1676 kilojoules, ¿sí? Porque es por mol de compuesto que se forma, por mol de óxido de aluminio. La que yo había escrito al principio, todos los coeficientes dobles, no es, sería esta por 2, ¿sí? No pierdan de vista siempre que el calor es dependiente de la masa. Bueno, vamos a terminar entonces con este ejercicio. Vamos con el lápiz negro. Entonces nos va a quedar la entalpía para la reacción de la termita, ¿sí? Estándar también, si aquí usamos los estándar, que son los que tenemos ahí, las entalpías estándar, aquí también vamos a tener estándar, ¿sí? La entalpía de la reacción estándar va a ser, y aquí yo generalmente abro siempre corchetes, número de moles por la entalpía de formación de los productos. Aquí tengo 2 productos, el óxido de aluminio y el hierro líquido, entonces voy a tener ahí 2 términos, porque es una sumatoria de los productos. Va a ser 4, ¿sí? Mol por la entalpía de formación, en este caso, del óxido de aluminio, ¿sí? Más, porque aquí es una sumatoria, 9 mol por la entalpía estándar de formación del hierro líquido, ¿sí? Y como no tengo otro producto, aquí termino este primer término, ¿sí? Este primer término que está aquí, que es la sumatoria, si yo tuviese 3 productos, sumo un término más. Sumatoria del número de moles por la entalpía de formación del producto. Número de moles por la entalpía de formación del producto, ¿sí? Todo eso menos, y vuelvo a abrir otro corchete, y ahora me voy a los reactivos. Número de moles por la entalpía de formación de los reactivos, en este caso sería 8 mol por la entalpía estándar de formación del aluminio sólido, más, porque recuerden que aquí esto es sumatoria, 3 moles por la entalpía estándar de formación, en este caso de la magnetita, ¿sí? Como no tengo ningún otro reactivo, solo 2, ahí termina mi corchete. ¿Qué voy a hacer ahora? Una vez que ahora lo que me corresponde hacer, digamos, es reemplazar esos valores numéricos. Vamos a ver ahí. Entonces, finalmente, la entalpía estándar para la reacción de la termita férrica va a ser igual a 4 moles por la entalpía de formación molar del óxido de aluminio, que es menos 1676 kilojoule por mol,
¿sí? Aquí mol se va a ir con mol, más 9 mol por la entalpía de formación del hierro líquido, ¿sí? Que el hierro para pasar de sólido a líquido, recuerden que absorbía energía, entonces aquí es por 16 kilojoule por mol, ¿sí? Mol se va con mol, menos 8 mol por la entalpía de formación del aluminio sólido, que ¿qué entalpía va a tener el aluminio sólido? ¿Cuál va a ser el valor de entalpía de formación del aluminio sólido? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la entalpía de formación del aluminio sólido? Aquí no me lo están dando, ¿sí? Y Por eso- cero, ¿no? Bien, Baltasar, ¿por qué? Porque está en estado natural. Está en el estado termodinámicamente más estable. Todos sabemos que el aluminio es sólido, ¿sí? Entonces, la formación de aluminio sólido no tiene involucrado un intercambio de calor, digamos, un calor a presión constante. Entonces, esto va a ser 0. Bueno, vamos a ponerle aquí el kilojoule por mol, más 3 moles por la entalpía de formación de la magnetita, que es menos 1118 kilojoule por mol, ¿sí? Aquí se me cierra esto. Mol se va con mol, bien. Obviamente este término de aquí a mí se va, ¿sí? Porque se hace 0, al multiplicar ahí 8 por 0 me queda eso. Entonces, ¿cómo nos quedaría cada uno de los términos? A ver. Ah, lo tenía el lápiz al revés, con razón no me funcionó. Ay, chico, hoy no estoy, peor día. Bueno, aquí 4 por menos 1676, ¿cuánto les queda? Vamos resolviendo término a término. 1677 por 4. Más por menos menos. ¿Y cuánto les da? 4 por 1676. 6.704. 6704, muy bien. Más. Disculpe, ingeniera, me tengo que retirar. Mil disculpas, ¿Has ¿no? firmado la asistencia? Sí, sí. Perfecto, listo. Igual ahora terminamos esto nosotros y terminamos la clase. La otra parte del cálculo de la termita cúprica va a quedar para ustedes. Yo ahora les pongo el ejercicio para que le hagan algún print de pantalla y lo vean. ¿Sí? No hay problema. Excelente. Dale, Listo. gracias. Nos Mil vemos. disculpas. Chao, chao. No, Chao, no hay chao. problema. Y aquí 9 por 16. ¿Cuánto les da? Mol ya se ha ido con mol, así que me queda en kilojoule. 144. Muy bien. Aquí obviamente el primer término se me anula porque es 0. Entonces aquí me va a quedar menos 3 por 1118. 3.354. Perfecto. Entonces ahí fíjense que aquí yo les estoy haciendo paso a paso porque si no a veces uno con los signos se pierden porque las entalpías de formación pueden ser positiva o negativa, más la sumatoria, más el menos del medio. Por eso les estoy mostrando el paso a paso. ¿Cuánto me queda el primer término, el primer corchete este? Menos 6.704 más 144. Me quedaría menos, ¿cuánto? Menos 6.560. Perfecto. Aquí me va a quedar menos por menos. Fíjense, me va a quedar más. 3.354 kilojoule. Y ahí sí ya voy a poder sacar el valor final para la entalpía de la reacción. ¿Cuánto sería? Menos 3.206. Kilojoule. Fíjense que cuando uno aplica esta ecuación, siempre el valor que obtiene, ¿sí? Hoy se me salió de la tableta lápiz. El valor que uno obtiene
va a ser en kilojoule, porque fíjense que las entalpías molares las multiplicamos por mol, entonces me queda en kilojoule. Es decir, que esta reacción libera, ¿sí? La termita férrica libera 3.206 kilojoules de energía, ¿sí? Bueno, este era uno de los ejercicios del parcial del año pasado, el otro era igual, nada más que era para la termita cúprica, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Yo ahora les voy a poner ahí, para que el que quiera hacerle print de pantalla al ejercicio y se lo guarda, para que después resuelva el de termita cúprica. Bien. Bueno, y eso es todo, ¿sí? Por hoy, por la clase de termo. Hasta aquí nomás vamos a llegar con termo, no vamos a profundizar más. Ustedes solo ven primer principio, ya van a tener tiempo para ver en su materia termodinámica segundo principio y empezar a ver no solo entalpía, que es una de las funciones de estado que nos interesan, sino que después van a ver entropía y después van a ver energía libre y van a interiorizarse mucho más con todas las funciones de estado que tiene la termodinámica, ¿sí?